Hola queridos hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días, Dios sea con todos ustedes y sea favorable a todos ustedes. Gracias a Dios estamos ya en domingo, hoy es día del Señor como todos los días, pero hoy es día de reunión, de estar congregados en su nombre. Y si bien la pandemia no nos ha dejado poder reunirnos en el templo, no significa que no nos reunamos, aquí estamos reunidos ya listos para dar gloria al Señor, para congregarnos, para atender al llamado de Dios y sobre todo recibir la palabra de instrucción que edifique y fortalezca nuestras vidas. Esta es la reunión en vivo de la Iglesia Cristiana Manto Nuevo. Estamos agradecidos con Dios. Yo soy el pastor Axa Macedo. Para quienes nos visitan por primera vez, es un honor poder saludarles. Y nosotros hemos optado y hemos tomado la decisión de estar haciendo semanalmente nuestras reuniones de la iglesia a través de las redes sociales. Lamentablemente nuestro templo continúa cerrado, estamos siendo responsables al tener precaución de las medidas de higiene y de salud en medio de esta crisis de pandemia. Creemos que Dios nos sostiene, creemos que Dios tiene cuidado de nosotros, no lo estamos haciendo ni por temor, ni porque nos sometan, ni porque traten de callar el evangelio o el mensaje de la iglesia, de ninguna manera. Aquí estamos como evidencia de que no han callado el mensaje de Cristo, aquí estamos predicando y utilizando las redes sociales con la sorpresa que hemos llegado a mucho más gente de la que normalmente nos reunimos en la congregación. Hoy tenemos un alcance mayor, hoy tenemos gente que nos escucha de diferentes partes del país y del mundo, que si nosotros nos hubiésemos concretado solamente a tener las reuniones en la congregación, no estaremos llegando a todos ellos. Y aquí estamos transmitiendo este mensaje desde la comunidad Manto Nuevo, tratando de que la palabra de Dios y el mensaje del Señor les edifique, les bendiga, les ayude y les fortalezca para crecer, para fortalecerse, para entender más acerca del propósito de Dios y del mensaje que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Así es que bienvenidos sean. Esta es la transmisión del domingo 15 de noviembre del 2020, un año que se ha ido rapidísimo, con muchas sorpresas. A algunos se le ha hecho eterno, ya quisieran que terminara, pero ha sido muchas cosas que han pasado este año, pero así como han sucedido cosas que no están en nuestras manos, tener el control de la misma y que nos han de alguna manera sorprendido para mal, podríamos decir. Yo creo que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien y de verdad que yo estoy muy agradecido con Dios de manera personal, esto lo digo de manera personal, estoy muy agradecido con Dios por lo que Él nos ha permitido ver este año. Quizás para ustedes, para algunos de ustedes se les haya complicado, pero sé y creo con todo mi corazón que a los que amamos a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Así es que creo que el secreto está en amar a Dios y te invito a que pongas tu corazón, a que pongas tu entendimiento, a que pongas tu alma dispuesta a amar al Señor. Así es que, pues, queridos amigos, conocidos, compañeros, hermanos en la fe, a todos los que se van conectando, a los que van llegando, pues les enviamos nuestro cariño y nuestro sincero abrazo. Ya estamos aquí en vivo, así es que prepara tu corazón, prepara tu entendimiento, prepara tu alma, dispón tu espíritu para recibir del Señor, dispón tu corazón para recibir la instrucción de Dios y que el Señor sea hablando a tu vida y trayendo convicción a tu corazón acerca de lo que viene, acerca de lo que hay que hacer y saber para que tu vida sea fortalecida en la fe. De ninguna manera tratamos de convencer a alguien de que lo que enseñamos o predicamos debería de ser lo que crea. De ninguna manera, esa no es nuestra labor. Nuestra labor es predicar, enseñar y compartir el mensaje, y estoy seguro que el Espíritu Santo es el que te dará convicción. Así es que no resistas a la voz del Espíritu Santo si Él empieza a hablar a tu vida, si empieza a hablar a tu entendimiento. Abre tu corazón, dile al Espíritu Santo: aquí estoy, hazme entender, dame a conocer tu palabra, tu verdad, que yo quiero saber lo que tienes preparado para mí. Así es que hoy te invitamos a que te quedes, a que nos acompañes hasta el final de esta enseñanza. Creemos que será de mucha bendición para tu vida. Mis queridos hermanos de la comunidad Manto Nuevo, estaremos recibiendo sus saludos. Saben que al principio nos acomodamos, preparamos el dispositivo, tomamos lugar ahí para estar listos a recibir la palabra. Que puedas disponer tu corazón, que puedas disponer tu entendimiento. Algunos todavía están apurados con algunas actividades de la mañana, pero te invito a que dispongas tu corazón en lo que haces, en lo que oyes,
en lo que estás haciendo, dispón tu corazón para que puedas tomar un lugar ahí en calma y puedas escuchar este mensaje que Dios tiene, y estoy convencido que Dios tiene para ti. Así es que bienvenidos sean, compartan, todavía están en oportunidad de compartir el video, por ahí públicalo en tus redes sociales. Les decía, ayer sábado les decía, si no quieres que este video aparezca ahí en tu muro, porque no quieres que en tu muro sea yo el que esté ahí dando la cara, entonces mándalo en mensaje privado, mándalo por un mensaje ahí en inbox a tus contactos, a tus conocidos, compártelo por WhatsApp. Hoy la tecnología nos da esa facilidad. Ya hubiese querido el apóstol Pablo tener la tecnología que hoy tenemos para poder enviar sus mensajes y sus cartas hasta el rincón más apartado del mundo. Solamente usó las cartas, y hasta donde podía llegar el correo en aquel entonces fue hasta donde llegó su mensaje. Hoy tenemos la oportunidad de replicar este mensaje de Pablo y hacerlo llegar al rincón más lejano del mundo. No sabemos a quién pueda llegar una vez que lo compartes, una vez que lo publicas, una vez que lo envías. No sabemos hasta dónde pueda llegar este mensaje. Mire, si llegan esas famosas cadenas de si haces esto te va a pasar esto, si envías este mensaje a 10 contactos te va a pasar esto. Mire, he visto pastores compartiendo estas famosas cadenas de si lo compartes Dios te va a bendecir y Dios te va a sorprender. Y bueno, no saben la cantidad de cadenas que he tenido yo que romper de ese tipo, pero creo que esta sería una buena manera de compartir un mensaje que edifique y bendiga la vida de los demás. Lo único que tienes que hacer es copiar el enlace ahí arriba de tu navegador, o simplemente ahí abajo del video dice compartir, ahí le das un clic y te dan las diferentes opciones para que lo compartas en tus redes, a tus contactos, en WhatsApp, en donde tengas, en cualquiera de tus redes sociales lo puedes compartir desde ahí. Ni siquiera tienes que hacer mucho, solamente darle un clic y enviarlo. Yo espero que los primeros en compartir sean la comunidad Manto Nuevo, sean ustedes los que lo compartan, porque se supone que son ustedes los que están siendo edificados y están siendo bendecidos. Estoy sorprendido que lo está compartiendo gente. Estos videos los están compartiendo personas que la verdad yo no me imaginaría nunca que los compartirían, y sin embargo lo están haciendo. Y yo espero que ustedes sean los primeros en compartirlo, porque espero que ustedes estén creyendo esta palabra que predicamos aquí en Manto Nuevo, y que ustedes estén creyendo que esto es palabra de Dios, y que si es palabra de Dios y se está edificando a ti y te está llenando de la voluntad, de la gracia, del favor y del entendimiento de quién es Dios, pues lo menos que podrías hacer sería edificar a alguien más con este mensaje. Bueno, habiendo dicho esto y habiendo desahogado mi corazón, creo que vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un mensaje que estoy seguro bendecirá tu vida. Así es que quédate hasta el final del video. Quédate para que estés aquí compartiendo o escuchando el video de lo que Dios tiene para ti, el mensaje de lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Y y que puedas ser bendecido con lo que Dios haya planeado para tu vida, y el mensaje que Dios tiene para ti hoy te edifique, te fortalezca, te libere y te haga permanecer en la fe. Así es que, pues bienvenidos todos. Hoy es día de alabar al Señor, día de dar gloria, y qué mejor que ponernos de acuerdo en oración, ustedes y yo, junto con el Espíritu Santo, para poder recibir la instrucción, ser edificados y ser transformados por este mensaje. Así es que oremos pues. Envío saludos a todos los que nos están viendo, a los que pasan por aquí a saludar. No solamente pases y saludes, quédate el mensaje que estoy seguro te bendecirá. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Agradezco, Señor, tu fidelidad y tu amor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que podamos ser entendidos, Señor, de lo que tienes reservado para nosotros. Tú eres Dios y no hay nadie como tú. Tú eres Dios y derramas tu gracia sobre nosotros. Hoy nos rendimos delante de ti y confiamos y esperamos que este mensaje edifique la vida de todo aquel que lo escuche. Quiero, Padre, pedirte en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando nuestras vidas. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas transformando nuestro entendimiento,
abriendo nuestro corazón, Señor, haciéndonos entendidos y sabios acerca de lo que quieres con nosotros y que podamos nosotros ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Danos la fortaleza, Señor, danos la fuerza para completar ese propósito, para recibir, Señor, ese propósito y crecer en la fe en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos en esta enseñanza que espero sea de bendición para sus vidas. Y bueno, a lo que vamos hoy, tengo un mensaje que espero te edifique, espero que hable a tu corazón y puedas tomar autoridad y puedas levantarte en el nombre de Jesús y levantar tu ánimo y creer que el Señor está contigo y creer que Dios te fortalece. El mensaje que quiero compartir hoy es la culpa que paraliza. Sabes, la culpa, el sentirnos culpables, nos paraliza, nos detiene, impide que nosotros avancemos, impide que nosotros creamos que somos útiles, que tenemos un propósito, incluso nos hace tomar decisiones equivocadas y tomar acciones equivocadas. He visto a muchos padres de familia que por culpa maleducan a sus hijos. He visto muchos padres de familia que toman decisiones equivocadas y tratan de resarcir la culpa dándoles regalos excesivos a sus hijos para no sentirse culpables ellos por no estar con los hijos, por no acompañarlos en alguna actividad que ellos tenían, por no mantener una relación cercana con ellos y se sienten tan culpables que tratan de resarcir esa culpa con regalos. Cuando los papás definitivamente pasan por un proceso de separación o de divorcio, los papás cuando están separados sienten tanta culpa de no haber podido sostener un matrimonio y no haber podido llevar una relación, que se sienten culpables y bajan la guardia y bajan las reglas con los hijos para no sentirse tan mal con ellos por no haberles dado un matrimonio o por no haberles dado una familia como ellos quizás hubiesen esperado. Y la culpa nos lleva a tomar decisiones en el trabajo, cuando nos equivocamos en alguna decisión en el trabajo, hicimos mal algo en el trabajo, de repente ya nos volvemos sumisos o nos volvemos sujetos o estamos sometidos a aquellos que conocen nuestra culpa o que saben en qué nos equivocamos y nos sentimos tan débiles para poder sostener nuestras decisiones que terminamos doblegándonos ante las decisiones de otro. Así es que esta culpa nos lleva a tomar decisiones equivocadas y es una culpa por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestras malas decisiones, y esta culpa pesa en nuestros corazones que nos impide hacer lo que tenemos que hacer. La semana pasada, si no has escuchado el mensaje de la semana pasada, te invito a que lo veas. No ahorita, quédate a escuchar cuando terminemos este mensaje, te vas al de la semana pasada que está aquí abajo en las publicaciones que tuvimos de la semana pasada. Ahí encontrarás el mensaje que se llama El amor que nos constriñe. Vale la pena que lo escuches y creo que eso te dará mucho entendimiento acerca de lo que estamos hablando hoy. Y hablamos precisamente de ese amor que nos hace, que necesitamos entender, el amor que nos permite entender lo que Dios hizo por nosotros. No es solamente entender que Jesús murió en la cruz del Calvario, incluso ayer les compartí a mis hijos y a mi esposa, a mis hijos, mi esposa estaba en clase, pero le compartí a mis hijos que vi unos videos donde compartían con gente de otras religiones, con un musulmán y con un budista, compartían música cristiana. Era un cristiano que compartía con ellos música cristiana y esperaba su reacción. Y me pareció interesante escucharlos porque la verdad es que más confirmaba mi fe y más afirmaba mi creencia acerca de lo que predicamos y enseñamos, porque hay tanta ausencia de Dios en la vida de las personas que les hace creer o les hace buscar una religión que se amolde más a sus creencias. Y ellos en sus religiones ajenas al cristianismo, un musulmán y un budista, reconocían la existencia de Jesús y reconocían la persona de Jesús y reconocían la resurrección de Jesús. A mí me sorprendía eso porque a veces ni siquiera los cristianos tienen esa tal certeza como la tenían estos que ni siquiera son cristianos. Pero
Hablamos de ese amor que nos constriñe y no se trataba solamente de saber lo que Jesús había hecho por nosotros, sino entender el amor que Dios había manifestado por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes este amor, cuando tú sabes que Dios te amó tanto, que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por ti en la cruz del Calvario, y entiendes este mensaje plasmado en los evangelios, y entiendes este propósito de Dios de que Jesús viniera a la cruz del Calvario, cuando tú sabes esto, entonces este amor te constriñe, este amor te presiona, se ajusta sobre ti, te hace una especie de compresión de tu corazón que te hace brotar al amor de Dios, que te hace entender el amor de Dios. De eso se trataba el mensaje de hace 8 días. Espero que lo puedan escuchar, espero que lo puedan entender. Y cuando hablábamos de este amor eterno que Dios tiene por nosotros, manifestado en la cruz del Calvario, y sabemos de este amor eterno, y no solamente sabemos por saber, es decir, por tener el conocimiento de este amor, sino que sabemos porque entendemos este amor, sentiremos cómo nuestro corazón se constriñe, cómo nuestro amor se ajusta, se aprieta, se exprime para poder expresar o entender el amor que Dios tiene hacia nosotros. Bueno, de eso hablamos y terminamos la enseñanza de hace 8 días, terminamos con un versículo que es el que quiero tomar como pie para dar principio a este mensaje, que es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Lo he repetido ya varias veces en los últimos meses, he hablado de este texto, lo he citado, he tratado de explicárselo de alguna manera, pero hoy quiero retomarlo como pie de este mensaje. Dice, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero volvérselos a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el Señor, quien no conoció pecado, quien no había practicado pecado, Dios lo hizo pecado para que el pecado que había en el mundo, el pecado que había en nosotros, el pecado que había en nuestros corazones, no fuese tocado o trastocado por... no fuese lo que impidiese nuestra redención y nuestra justificación, sino que fue quitado del mundo. Por eso Juan el Bautista decía, refiriéndose a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús tenía que quitar ese pecado y tenía que llevarlo sobre sí. Y esto me parece interesante porque a lo mejor no hemos entendido que Jesús se hizo pecado para que nosotros no tuviésemos pecado. Es decir, Él aceptó voluntariamente, porque recordemos que finalmente Él le dice al Padre, no se haga como yo quiero, sino haz como tú quieres. Él acepta voluntariamente la voluntad del Padre y acepta ir a la cruz, y en la cruz acepta el trago amargo de apartarse del Padre y apartarse del Espíritu Santo por causa del pecado que es puesto en Él. El pecado de nosotros es puesto sobre Jesús. Y ese dolor Jesús lo sufrió para que nosotros fuésemos libres del pecado. Ahora, me gustaría aclararte una cosa. Jesús se hizo pecado, pero nunca fue un pecador. Y esto parece absurdo, o esto parece como una contradicción. Poder entender que Jesús se hizo pecado, pero Jesús nunca pecó. ¿Cómo es que Jesús podría estar experimentando el dolor, el sufrimiento, la causa del pecado y entender toda la lejanía o toda la distancia que se pone entre Dios y el hombre a causa del pecado, poder sentir todo eso sin haber cometido pecado nunca? Volvamos a leer el versículo 21. Dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, otra vez, al que no conoció pecado. Y cuando dice que no conoció, no es porque no sabía que era un adúltero, o no es porque no sabía que era un fornicario, o no es porque no supiera que era un ladrón o un mentiroso. Por supuesto, él mismo se estaba junto con pecadores, porque cuando él se juntaba con los pecadores, los escribas y los fariseos lo criticaban y decían, este es pecador porque se junta con pecadores. Y Jesús sabía que ellos eran pecadores. Jesús, él mismo lo dijo, yo no he venido por los santos, sino por los pecadores. No son los sanos los que necesitan un médico, sino son los enfermos. Entonces Jesús sabe qué es el pecado, Jesús puede identificar el pecado, Jesús reprende al pecado y Jesús habla de él, pero nunca lo practicó.
Nunca cometió pecado. No conoció pecado no significa que no sabía qué era, sino que no conoció pecado significa que nunca lo practicó, que nunca lo hizo. Y eso es interesante porque aunque nunca lo hizo, dice el versículo 21, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios tomó la vida de Jesús, tomó la carne de Jesús, tomó la persona de Jesús y en el momento de la cruz, no antes, solo hasta el momento de la cruz, Dios lo hizo pecado. Todo el pecado de la humanidad vino sobre de él y entonces él experimentó en su carne, ojo aquí con lo que estoy diciendo, experimentó en su carne todo lo que el pecado produce, todo lo que el pecado desata, todo lo que el pecado trae como consecuencia. Y Jesús lo experimentó en la cruz del Calvario. Nunca cometió pecado ni se hizo pecador. El proceso de esto, de que Dios hizo a Jesús, lo hizo pecado, este proceso fue lo que a nosotros nos justificó. Si Jesús no hubiese aceptado el pecado de toda la humanidad, el pasado, el presente y el porvenir, Jesús no hubiera aceptado el pecado, no hubiésemos sido redimidos, no hubiésemos sido justificados, no hubiésemos sido perdonados por Dios, porque el pecado estaría vigente en nosotros. Ahora, dice la Biblia que Jesús quitó el pecado del mundo. Quiere decir que el pecado ya no está en nosotros, en los que hemos creído. La Biblia abunda en textos, el Pablo profundiza en estos textos donde dice que nosotros ya no somos pecadores, que no, el pecado no está en nosotros, que no estamos bajo el yugo del pecado. Estoy parafraseando los textos para no citarlos y enredarlos ahorita con muchos pasajes. Solamente es para mencionarlo. Está ahí en la Biblia, lo he explicado en otras ocasiones, lo he dicho en otros mensajes, pero hoy solamente quiero mencionarlo para recordarlo. Que Jesús nos ha librado del pecado, de manera que nosotros ya no estamos bajo el yugo de esclavitud que el pecado produce. Y usted pudiera preguntarse, pastor, pero yo sigo pecando. Si ya no estoy bajo el yugo del pecado, ¿por qué es que sigo pecando? ¿Por qué me sigo enojando? ¿Por qué sigo maldiciendo? ¿Por qué sigo viendo cosas que no debo de ver? ¿Por qué sigo sintiendo en mi corazón odio, rencor, resentimiento? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué sigo tomando lo que no es mío? Y te puedas hacer preguntas como diciendo, ¿por qué si Jesús ya no está, ya me quitó el pecado de encima, ¿por qué sigo cometiendo pecado? Y esto es algo que debemos de entender. Te lo voy a profundizar más, lo voy a profundizar más el próximo martes. El próximo martes te hablaré de este tema para que tú lo puedas comprender mejor. Solamente quiero dejarte esto. El pecado que Jesús llevó en la cruz del Calvario no lo llevó en el espíritu, lo llevó en la carne. Lo que estaba siendo sacrificado era la carne. Y entonces al no tocar el pecado, al no tocar el espíritu, no tocó la esencia del Hijo de Dios, no tocó la persona del Hijo de Dios, solamente se manifestó en su carne. Lo mismo pasaba con los corderos. Acuérdate de esto, cuando era el sacrificio en los tiempos de Moisés, en los tiempos del tabernáculo, cuando había oportunidad de ofrecer el sacrificio, los corderos, los animales que eran sacrificados, no porque el pecador ponía su mano sobre él, ahora resulta que el corderito, que el animalito que estaba siendo sacrificado, ahora quería cometer el pecado que el pecador había cometido. No, simplemente la carne de ese animal era la que sufría o la que padecía el pecado que la persona había cometido. Eso es lo que pasó con Jesús. Jesús no experimentó el pecado en el espíritu, sino que experimentó el pecado en la carne. Y fue la carne la que fue crucificada, el espíritu no se doblegó, la presencia del Hijo de Dios no fue afectada por el pecado. Por eso Jesús no se hizo pecador, o no fue un pecador. Se hizo pecado, la carne en él. Por eso era necesario que el Hijo de Dios viniese en carne, porque la carne de él era lo que iba a capturar, retener y contener el pecado de la humanidad para que valiera, para que contara el sacrificio y el sacrificio fuese completo en la cruz del Calvario. Te acabo de dar en 10, 15 minutos una explicación que requiere más tiempo. Espero no confundir tu corazón y espero que puedas entender lo que estoy tratando de poner ahora en este mensaje delante de ti. Ok, espero que así sea. El mensaje que quiero compartir hoy no es precisamente acerca del pecado. Eso quisiera explicártelo el día martes próximo en la transmisión que tenemos en vivo. Hoy quiero hablarte precisamente
de esa sensación que nos queda después de haber cometido pecado. Esa culpabilidad, ese sentimiento de sentirnos culpables o culpables por el pecado que hemos cometido. Y entonces nos sentimos tan culpables o nos sentimos tan responsables de lo que hemos hecho que ni siquiera aceptamos el perdón que Dios nos da y ni siquiera aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y aunque la Biblia, aquí mismo en este pasaje del capítulo 5 de 2 de Corintios, en el versículo 21, leímos la primera parte, la segunda parte dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Clarísimo está, te acabo de explicar en 15 minutos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Para que puedas creer lo que dice la segunda parte de este versículo, es que eres hecho justicia en Dios, por medio de Él. Eres hecho la justicia de Dios. Y el problema está en que una vez que cometemos pecado, pequeño o grande, insignificante o significativo, con consecuencias o sin consecuencias, una vez que cometemos pecado, no creemos que seamos la justicia de Dios. Nos sentimos tan culpables que nos paralizamos y dejamos de creer que somos la justicia de Dios. Y entonces empezamos a flagelarnos y empezamos a castigarnos y a decir de nosotros mismos, es que soy malo, es que soy pecador, es que soy un perverso, no cambio, soy un hipócrita porque no he podido aceptar la salvación, porque volví a fallar, porque volví a pecar. Ese es el engaño terrible del pecado. El pecado no solamente quiere que tú te alejes de Dios. Entendamos esto, hermanos, se los he explicado muchas veces. Recuerden que todos los mensajes que le comparto tienen que ser en el contexto de todo lo que le he enseñado. No saque un mensaje de todo el contexto que le he compartido. Y si es la primera vez que te encuentras con un mensaje que estoy compartiendo, te recomiendo que le des una revisada a los otros mensajes que están ahí en nuestro canal de YouTube o en nuestro perfil de Facebook y los puedas encontrar y puedas conocer más acerca de lo que estamos compartiendo aquí en Manto Nuevo. Porque no se trata, no estoy hablando de ser libertinos, de darle vuelo a la hilacha, de ser pecadores, que al cabo Dios nos perdona, que estamos bajo la gracia, de ninguna manera. Si algo anhelamos en Manto Nuevo es la santidad, si algo anhelamos que la iglesia de Manto Nuevo y la comunidad Manto Nuevo experimente es la relación y la comunión con Dios, lejos del pecado, libres del pecado, sintiendo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y entendiendo la palabra del Señor que hizo por nosotros. Así es que, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga, el Señor sea con ustedes, el Señor les ayude y les favorezca. Y hoy, retomando esto que les digo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, la segunda parte dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lamentablemente, la mayor parte de la iglesia cristiana no puede experimentar, no puede sentir, no puede saberse que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque se siente culpable, se siente que ha fallado, se siente que no ha tenido una vida espiritual completa, se siente pecador. Y se siente pecador no porque siga siendo pecador. Recuerde, ya no somos más pecadores, porque hemos sido redimidos por Jesús. El pecado ya no está enseñoreado sobre nosotros, ya seríamos esclavos del pecado si el pecado todavía tuviera autoridad sobre nosotros, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Seguimos pecando porque no hemos entendido completamente o no hemos comprendido completamente la obra de Jesús en nosotros. Y porque todavía nos sentimos culpables y nos rendimos ante esta culpabilidad y nos rendimos ante esta acusación que el pecado hace sobre nosotros, que de manera que en lugar de levantarnos en la justicia de Dios, nos sometemos otra vez al yugo del pecado. Entonces, ya usted ya no es pecador, tomando o considerando esto, que si Jesús se hizo pecado, pero nunca fue pecador, porque el pecado no tocó su espíritu, una vez que tú te conviertes a Cristo, el pecado ya no tiene autoridad sobre tu espíritu. Y entonces ya no eres pecador desde el espíritu, desde el origen de la esencia de tu ser, sino que la carne sigue reaccionando a sensaciones y sentimientos, sensaciones y placeres que en el entorno están de nosotros y que quieren seguir disfrutando de ellos. Ahora, no estoy diciendo que te estoy dando permiso para pecar, por favor, sino que te estoy diciendo que el pecado sigue actuando sobre nuestra carne. El mismo apóstol Pablo lo dice de esta manera. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de esta sensación, de estos sentimientos, de estos deseos? Y él mismo responde, bendito sea Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha librado. Entonces, nosotros ya no tenemos sometimiento al pecado, ya no estamos sujetos al pecado. Por favor, entienda esto.
libérese de esa sensación de yugo, de esa sensación de sometimiento, haga que su espíritu se levante, y espero que este mensaje te ayude a eso. Así es que la culpa nos va a llevar a sentirnos la peor persona del mundo porque sentimos que no hemos cambiado, porque sentimos que seguimos teniendo los mismos pensamientos y los mismos sentimientos, y entonces nos sentimos culpables y sentimos que no hemos podido encontrar ese cambio que anhelamos para consagrarnos, para entregarnos a Dios, y muchas veces renunciamos definitivamente a querer cambiar porque sentimos que no podemos hacerlo. ¿Quién origina eso? ¿El pecado? No, el pecado no. El pecado ya fue derrotado en tu vida, fue derrotado por Jesús. Lo que te hace pensar de esa manera es la culpa por el pecado. Es decir, el sentirte culpable por lo que hiciste. Ahora no estoy diciendo que seamos cínicos y pequemos deliberadamente, teniendo por inmunda la sangre de Cristo y considerando que el pecado, si el pecado no importa, entonces yo pecaré. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el pecado ya no tiene autoridad sobre ti, y no es el pecado el que te somete a estar lejos de Dios, sino es la culpa de sentirte pecador la que te aleja de Dios. Y esta culpabilidad, no serías la única persona ni la primera persona. Recuerda a Pedro, que después de la pesca milagrosa se pone de rodillas ahí en la barca, se aleja de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese reconocimiento, esta sensación de sentirte culpable, tienes que hacerlo en un entendimiento que el Señor contrista tu corazón, te lleva a ser confrontado con tu pecado, no para condenarte, sino para liberarte. Ese es el propósito de Dios, y ese es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Su propósito es liberarte, no condenarte. Por eso Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Yo vine a salvar al mundo, no a condenarlo. Y entonces mucha gente piensa que cuando te encuentras con Jesús, o mucha gente no quiere acercarse a Jesús porque piensa que al ser confrontado va a ser condenado. No, al contrario, cuando tú te acercas a Jesús y Jesús te confronta y el Espíritu Santo te redarguye acerca de la condición en la que estás viviendo, seguramente encontrarás libertad, no condenación. Entonces, pero hay una sensación. Entonces, pastor, ¿por qué me siento tan culpable? No serías el primero, te digo. Y me gusta algo que le pasó a Isaías. Isaías es uno de los hombres que ha dado de las profecías más completas y más precisas que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Claro, todas las profecías dadas por el Señor tienen la bendita característica de cumplirse. Pero me llama la atención acerca de Isaías porque uno de los libros fundamentales en el texto bíblico es Isaías, porque habla del pueblo de Dios, habla de los gentiles, habla de la venida de Cristo, habla de la redención, habla de la salvación, habla del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, habla del Mesías como testimonio efectivo 1400 años antes de que viniera Jesús, y me parece interesante lo que en Isaías capítulo 6 le sucede a Isaías. Entendamos, Isaías es un profeta, su nombre es llamado por el Señor a dar un mensaje al pueblo de Israel, a dar un mensaje a las naciones, y este mensaje queda plasmado en el libro de Isaías. No vamos a hablar de Isaías, quiero hablar de este momento que le sucede a Isaías, que quizás sea algo con lo que te puedas identificar y darte cuenta que no serías el primero en sentirte culpable. Isaías capítulo 6 versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, esto es interesante, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ojo aquí, no dice estará, dice está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A mí me gusta mucho este texto, me parece interesante porque Isaías es un hombre de Dios. Isaías es un profeta reconocido incluso por los musulmanes, incluso por los enemigos de Israel. Reconocen al profeta Isaías como uno de los profetas más certeros y con mayor revelación acerca de Dios. Y en este momento Isaías pone como fecha o como anécdota en el calendario en el año que murió el rey Usías. Me parece interesante que Isaías refiera al año o refiera al tiempo, al momento en que le sucede esto, como testimonio de lo que está a punto de profetizar o de lo que está a punto de suceder. Pero a mí me hace pensar no solamente en el hecho del calendario, sino me hace pensar en todo el tiempo. En lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice claramente, yo estaré con ustedes todos los días. El hecho de que Isaías refiera al año del rey Usías, o el año que muere el rey Usías, no significa que antes no hubiera visto al Señor, o que antes no hubiera hablado con Él, o que no supiera de la existencia de Dios. Isaías todo el tiempo sabía de la existencia de Dios. Hace referencia al año, al tiempo, para dejar testimonio del momento en que esto sucede y el momento en que Dios le profetiza, o que Dios le dice, profetiza, habla esto. Pero a nosotros nos debe de quedar claro que todo el tiempo el Señor está con nosotros. Todo el tiempo podemos experimentar la presencia de Dios. Todo el tiempo Dios hablará a nuestro corazón y nos dará entendimiento acerca de su presencia. Tiene una revelación maravillosa el profeta Isaías acerca de la gloria de Dios. Ve el trono alto, sublime, ve la presencia de Dios, ve unas ropas, unas faldas que llenaban el templo y de repente ve los serafines que están ahí volando alrededor del Señor o atrás del Señor, no alrededor, atrás del Señor, están volando ahí, viendo al Señor y cubiertos con sus alas. Esa visión es impresionante, es una visión sorprendente de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y de repente la nube que cubre ahí donde se encuentra Isaías, y entonces siente un temor increíble. Y estos serafines gritando, santo, 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 esto que nos describe Isaías en apenas 4 versículos, este momento que nos describe Isaías es un momento glorioso de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la manifestación eterna de Dios. Y uno quisiera, ay pastor, yo quisiera ver ángeles. Hermanos, si vemos ángeles nos hacemos pipí del miedo. Porque es impresionante la gloria de Dios, la presencia de Dios. De repente yo oigo testimonios y vi un ángel que subía y que bajaba. Yo dije, la primera vez que yo vi la gloria de Dios o la presencia de Dios, estábamos en casa y estaba yo orando, estaba desesperado por la situación por la que estaba pasando, y me puse a orar, y de repente en mi oración, puesto de rodillas, lleno de mocos la cara y lleno de lágrimas la cara, y estaba yo orando, y de repente vi el templo de la iglesia en la que nos congregábamos, y vi el trono como si fuera el trono de Dios, y los pies del Señor estaban ahí posados sobre el templo, y yo sabía que eran los pies del Señor porque eran unos pies enormes con sandalias, gastados por caminar, ni siquiera eran así como tercitos o bonitos, estaban gastados de caminar, y tenían las huellas de los clavos, y era algo glorioso. Y yo nada más vi la túnica que bajaba, que medio cubría sus pies, y sabía que estaba el Señor ahí. Así es que me estremecí con un miedo impresionante, con un miedo terrible, con algo que sacudió mi interior, que tuve miedo ese momento, y que supe, porque así el Señor lo dijo, que Él estaba conmigo. Ese momento no lo olvido ni lo olvidaré nunca. De verdad, fue una experiencia espiritual que llena cada vez que me siento solo, cada vez que me siento desesperado, cada vez que siento que no puedo más, cada vez que los problemas se vienen sobre uno y siento que no puedo más. Recuerdo ese momento, recuerdo sus palabras, recuerdo su presencia, y me fortalezco en el Señor y sé que Él está conmigo. Pero también he tenido momentos terribles. En otra ocasión estábamos durmiendo y sentí como se abría a mis pies un hoyo, como
como una cueva que se abría, pero que tenía fuego en la orilla y que no tenía fondo, no había fondo. Y de repente una mano salía de esa cueva y me agarraba de los pies. Yo estaba acostado en la cama y me agarraba de los pies y me jalaba hacia adentro y yo me agarraba de la cabecera. Fue tan real, fue tan real. En ese momento mi esposa estaba teniendo una lucha también con demonios, estaba peleando con demonios allá. Porque en ese tiempo estábamos durmiendo en camas separadas porque David era pequeñito, o era Isra, y era David. David era pequeñito, entonces ella dormía con David en esa cama y yo dormía en otra. Para cuidarlo, porque creo que estaba enfermito, me parece, ¿va? Y David, y ella lo estaba cuidando, entonces dormimos separados. Y yo sentí la lucha acá, que me estaban jalando hacia el infierno, era literal. Sentía cómo me estaban jalando al infierno. Y mi esposa estaba orando, peleando con demonios. Yo lo único que pude hacer fue gritar Jesús, y mi esposa, cuando yo grito Jesús, en eso abro mis ojos y mi esposa me grita Axa, y yo me paro de la cama. De verdad, eso también lo recuerdo, y eso es impresionante, hermano. De repente anhelamos y decimos, yo quisiera tener una experiencia espiritual. De verdad, a veces el Señor concede, o a veces el Señor permite que sucedan estas cosas, como la que está aquí experimentando Isaías, para darle sentido o un propósito a esa experiencia. Pero no es algo así como que las vendan en la esquina, o que si el pastor ora por mí va a suceder. No, tienes que entender que esas experiencias espirituales tienen un sentido y un propósito, y si Dios las permite es por algo. Ahora, no necesitas tener una experiencia de este tipo, como la que yo tuve ahí viendo la gloria de Dios o peleando con demonios. No necesitas tener una experiencia para creer que el Señor está ahí contigo. Cuando Tomás decía, si no pongo mis dedos en sus llagas, no creeré. Y cuando se le aparece Jesús y le dice, Jesús, aquí estoy, aquí están mis dedos, aquí están mis manos, aquí están mis pies, estas son mis llagas, aquí es el testimonio que querías, mete tus dedos en mis llagas. Y entonces Tomás se sorprende y dice, wow, Señor, creo en ti. Jesús le dice, y Jesús le dice a Tomás, bienaventurado eres Tomás, porque viste y creíste. Porque viste y creíste. Bienaventurado eres, qué bueno. Pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón. No necesitas tener una experiencia como la de Isaías. No necesitas tener una experiencia como la que tuvo el pastor Axa, o como la que tuvo la pastora Ceci, o como la que han tenido infinidad de predicadores y evangelistas y salmistas y adoradores que han tenido alrededor del mundo. No necesitas tener una experiencia de ese tipo para creer que Jesús es real, o que Jesús está contigo, o que la promesa de Jesús de estar todos los días contigo hasta el fin del mundo es verdad o es cierta. No necesitas creer eso, no necesitas saber que es verdad. No necesitas vivir eso para saber que es verdad. Así es que, con toda sinceridad, mi querido hermano, con toda sinceridad, mi querido amigo, no necesitas poder o vivir esa experiencia sobrenatural, o vivir ese momento sobrenatural para creer que Dios es real, para creer que es verdad, para creer que es cierto, para creer que el Señor está contigo. Solamente necesitas creerlo, solamente necesitas saberlo. Ahora, si en algún momento te sucede algo espiritual, si en algún momento sucede una experiencia espiritual a tu vida, y tienes ese momento espiritual en tu vida, si algún momento te pasa, y oro porque así sea, yo les digo a mis hijos que tienen que tener su propia experiencia personal con el Señor. Y no necesariamente ver ángeles, o ver el trono de Dios, o ver demonios. No necesitas ver eso. La experiencia personal con Dios es un momento en el que tú entiendes y crees la existencia de Dios. Ese es tu momento personal. Ahora, ese momento personal te va a ayudar a tener claro en tu entendimiento que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, cuando estás solo, cuando estás acompañado, cuando vas en el transporte, hay cantidad de testimonios y cantidad de historias y cantidad de anécdotas que cuentan momentos sobrenaturales de la manifestación gloriosa de Dios, que
la gente a veces ya ni lo cree. Es tan común. Hoy vemos tantas cosas en redes sociales que dicen, ay, sí, ya pasa todo. Le pasó a fulano, le pasó a mi compadre, y a fulanito, y a perenganito, y ni cree en Dios, y le sucedió. Por eso no es una experiencia así como la que le sucede a Isaías lo que hará la diferencia. Es tu entendimiento, es tu decisión de decir, creo en Jesús, creo en Dios, sé que es real, sé que existe, sé que Él está ahí. Y esa decisión personal te llevará a vivir todos los días la experiencia de la promesa de Jesús de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese momento es personal. Ese momento no te lo voy a dar yo, ni cualquier predicador, ni cualquier evangelista en el mundo, ni porque veas a los mejores predicadores en las redes sociales o en YouTube, ni porque los veas a ellos, vas a lograr tener esa experiencia mientras tú no decidas tener esa experiencia, tener ese momento de relación. Y me encanta porque últimamente en las entrevistas que he hecho con los amigos en Vida de Fe y Café, les recordaba hace 8 días que ellos decían de manera personal que, la gran mayoría de ellos desafiaron a Dios y le dijeron a Dios, si en verdad existes, sáname, si en verdad existes, háblame, si en verdad existes, restáurame, libérame, ayúdame. Y todos ellos han tenido una experiencia como la que en algún momento yo también tuve. Así es que el desafío que lancé en aquel entonces, hoy te lo vuelvo a decir, ¿quieres comprobar la existencia de Dios? Dile a Dios, háblale a Dios. Dile a Dios, Señor, si en verdad existes, muéstrame, hazme entender, hazme creer que tú eres real. Y yo estoy seguro y convencido que Dios no lo echará en saco roto tus oraciones, sino que responderá a ello. Así es que, vuelvo al punto, todo el tiempo estamos ante Dios, todo el tiempo estamos frente a Dios. Todo el tiempo Dios está ahí. Y aunque no veamos serafines, y no veamos querubines, y no veamos ese manto que cubre el templo, y no veamos todas esas cosas gloriosas que pudo ver Isaías, aunque no lo veamos, tienes que tener seguro que Dios está ahí contigo. Bueno, después de esta experiencia, o de este momento, o esto que te acabo de explicar de Isaías dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Me encanta esto. Me encanta lo que dice Isaías. Isaías se reconoce inmediatamente, ve la gloria de Dios, ve la presencia de Dios y no dice, ay, son las quesadillas que me cené. O, ay, creo que tengo malestar. Ay, ya estoy alucinando, me estoy volviendo loco. No, inmediatamente sabe que ese momento sobrenatural no es algo que él pudiera experimentar todo el tiempo y que seguramente, si Dios está con él, seguramente es Dios hablándole a él. Y entonces inmediatamente se da cuenta de su condición y dice, en la torre me estoy presentando delante del rey, delante de Jehová de los ejércitos, me estoy presentando todo lleno de pecado. Estoy muerto, no hay otra, estoy muerto. ¿Y saben por qué expresa eso Isaías? Porque eso es lo que decía la ley. Porque la ley expresaba que no podía presentarse un sacerdote delante de Dios en inmundicia o en pecado, porque caería muerto. No habría vuelta de hoja, se los he platicado de otra manera, o se los he platicado en otros momentos. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo amarrados, sujetos a una cuerda, con una campanita que sonara, para que en el momento en que estuvieran adentro, si oían que dejaba de sonar la campanita, jalaban la cuerda. Si le respondía desde adentro, decía, hey, no jalen, estoy aquí. Entonces ellos lo dejaban, pero si no respondía y sentían el peso del sacerdote que había caído muerto ante la gloria de Dios, porque la santidad de Dios no permite el pecado, si ellos caían muertos, entonces Isaías se da cuenta y dice, se hace una revisión inmediata, rápido, se escanea rapidito y dice, wow, estoy en pecado, estoy muerto, porque la santidad, la gloria de Dios no permite el pecado ante su presencia. Eso era lo que la ley le había enseñado a Isaías. Eso es lo que la ley, él tenía grabado en su corazón acerca de la existencia de Dios y la santidad de Dios, la existencia del ser humano y el pecado del ser humano. Esa relación no puede ser. Y entonces dice Isaías, si estoy en pecado, estoy muerto. Si estoy en pecado, estoy arruinado. No puedo más, no puedo estar aquí. Me acabé. Y luego todavía no solamente mira el pecado que hay en él, sino que sabe que en medio de donde está y en medio de donde habita es una sociedad llena de pecado. Y dice, soy pecador y los que me rodean son pecadores, pues estamos fritos, esto se acabó. Y él dice, estoy muerto, porque siempre siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto es una
Este reconocimiento de Isaías acerca de su pecado no es en el sentido de he pecado y me arrepiento. Señor, he pecado delante de ti, estoy ante tu presencia, lo hemos hecho muchas veces en la iglesia, lo hemos hecho aquí, cuando sientes la presencia del Señor y oramos para pedirle perdón, estamos ante su presencia, hoy mismo, ahorita en este momento, aunque no veas ángeles, serafines y querubines, ahorita mismo estamos en la presencia del Señor. Y si tu corazón siente ser contristado, siente ser confrontado por la presencia de Dios, pues lo mejor que puedes hacer es pedirle perdón. Hemos experimentado la presencia de Dios, hemos experimentado esa confrontación que Dios hace a nuestras vidas por causa del pecado. Lo hemos sentido. Isaías siente eso en este momento. No es una sensación de he pecado, me arrepiento, sino es una sensación de estoy muerto, no hay solución. Porque no le daba tiempo de ofrecer un sacrificio. No le iba a dar tiempo de decir, espérame, no te manifiestes, Señor, todavía no te manifiestes, espérame, no aparezcas, no vengas, déjate, ofrezco un sacrificio, ofrezco un cordero para limpiar mis pecados, para ser libre delante de ti, y entonces ahora sí vengas y yo esté limpio. No le daba tiempo, sabía que no había oportunidad de ese sacrificio. Sabía que no había oportunidad, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos que Dios mismo había establecido, no había forma de que él pudiera ser redimido en ese instante. Así es que lo primero que piensa, estoy muerto. Y estoy muerto porque tengo labios inmundos. No es que él fuera un fornicario, no es que fuera un ladrón o algo así. Simplemente él había hablado con tal ligereza o había expresado quizás el nombre de Dios con tal ligereza que él sabía que había blasfemado delante de Dios. El usar el nombre de Dios en vano, de acuerdo a la ley, es un pecado terrible. Y eso lo había hecho quizás Isaías, quizás se había peleado con algún hermano, quizás había maldecido a alguien, quizás había actuado de manera enojada y había reaccionado, pero en ese momento él sabía que por pequeño o grande que fuera su pecado, estaba muerto. No había forma de cambiarlo. Lo único que puede decir, estoy muerto. Y me gusta porque inmediatamente después de que él lo reconoce, que sabe que ha pecado, el que da solución es Dios, no Isaías. El que pone solución al problema de Isaías es Dios, no Isaías. Isaías no podía hacer nada, estaba muerto. Él dice, estoy frito, no hay forma de cambiar esto. Y Dios inmediatamente pone solución, porque Dios anhela que Isaías esté en su presencia, que Isaías escuche todo lo que Dios tiene que decir. Dios anhela que tú estés ante su presencia. Él quiere que así sea. Él quiere tener una relación estrecha y de comunión contigo. Él quiere hablar a tu corazón, quiere mostrarte tu propósito, quiere mostrarte el camino por el que debes de andar, quiere ayudarte en la toma de decisiones, quiere ayudarte en los momentos difíciles, cuando te sientes solo, cuando sientes que no puedes más. Él quiere estar ahí a tu lado, Él lo prometió. ¿Y cómo podría cumplir su promesa si no puede estar contigo, si Él mismo rechaza su propia promesa? Él quiere estar ahí contigo y entonces Él tiene que buscar la manera de hacer que tú estés listo, dispuesto y preparado para estar en su presencia. Así es que muchas veces cuando tú sientes culpa en tu corazón, cuando te sientes culpable en tu corazón porque le has fallado al Señor y sabes que necesitas de Él, pero te sientes culpable, ten por seguro que es el mismo Señor que te está llevando y que te está confrontando acerca de esa culpa que está en tu corazón para que tú te arrepientas y puedas acercarte a Él. No podemos ofrecer un sacrificio, no podemos hacer una ofrenda, no podemos hacer algo que nos limpie para poder acercarnos a Él, pero sí sabemos y sí debemos entender que Él ya lo hizo todo. Se los expliqué hace 8 días. Él ya falleció en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día para darnos vida. Él se ofreció como el Cordero que quita el pecado del mundo, pero Él mismo le entregó su vida y la volvió a tomar. Él no fue derrotado, Él no fue pecador, Él no fue vencido, Él se levantó en victoria y esa victoria es la que nos otorga a nosotros. Hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ok. Tomo aire otra vez. Dice la palabra del Señor, en el versículo 6, y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, esos que estaban ocupados adorando al Señor. Wow. Esos que tenían en su boca la santificación del nombre de Jehová. Esos serafines, uno de ellos vino hacia él volando. Y dice, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué es lo que traía el serafín? Unas tenazas en las que sujetaban un carbón encendido. Ojo aquí, lo tomó del altar. No es que él se echó unas chispas ahí, prendió fuego rápido, hagamos fuego para limpiar a Isaías. No, no, no. Él fue al altar, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Recordemos que el altar en los tiempos de Moisés, el altar fue encendido por el Espíritu de Dios. Fuego cayó del cielo y fue lo que encendió el altar de bronce. No era fuego extraño, era fuego venido del cielo. Y ese mismo fuego es el que está encendido en el altar, en la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios hay un altar encendido. De ahí fue el ángel, el serafín, tomó con unas pinzas. Él no lo puede tocar porque eso es santo, está en la presencia de Dios. Él no lo puede tocar. Y él toma ese altar y lo lleva con pinzas, ahora sí con pincitas, lo lleva y toca a Isaías en su boca. Esto a mí me impresionó. El fuego, el carbón encendido, lo proporcionó Dios. La solución la proporcionó Dios. La santidad de Dios hizo que la inmundicia de Isaías fuera quitada. Isaías dice, soy inmundo porque tengo labios inmundos y vivo en medio de un pueblo inmundo. Y Dios le dice, ok, agarra fueguito, ya se acabó. ¿Sigo siendo? No, ya no. Porque fíjese lo que le dice el ángel. Y tocando con él, con el carbón encendido, con él sobre mi boca, dijo el ángel. No solamente lo tocó, y es que lo haya chamuscado, no, lo tocó. No es, entendamos, esto está sucediendo en el espíritu, no es algo físico, no es que tocó su carne y su labio quedó todo chamuscado por el carbón encendido, no, esto está sucediendo en el espíritu. Y entonces dice el ángel, el serafín, le dice, he aquí, esto tocó tus labios. ¿A qué se refiere con esto? Esto no solamente es el carbón encendido, es la gloria, es la santidad, es la presencia de Dios lo que está tocando a Isaías. Y le dice, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué es lo que le hacía decir, estoy muerto? La culpa. ¿Qué es lo que provocaba esa culpa? Su pecado. Ahora le dice, tu pecado es limpiado y tu culpa es quitada. Cuando Jesús vino a la cruz del Calvario, quitó el pecado de tu vida y quitó la culpa de tu vida. Él limpió tu pecado, como lo dice la palabra, por su sangre preciosa somos nosotros lavados. Es limpiado el pecado de tu vida, pero es quitada la culpa de tu vida. Sin embargo, nosotros no quitamos la culpa, nosotros nos agarramos de la culpa, es que soy gusano, y la agarramos de es que soy malo, es que soy pecador, es que soy esto. Y nos olvidamos de lo que Jesús ya hizo por nosotros. No es lo que tú puedas hacer para ser limpio o para ser santo, es lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario para que tú seas limpio y seas santo. Esa es la diferencia. ¿Por qué sentirte culpable? Ahora, no termina ahí el asunto, porque una vez que Isaías está limpio, una vez que Isaías está libre de culpa, ya no deja de estar chillando Isaías, deja de sentirte culpable y de sentirte un gusano, porque tengo un propósito. Entonces habla el Padre. Y dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré por nosotros? Perdón, ¿quién irá por nosotros? Perdón. Otra vez vuelvo a leer porque leí mal. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Quién respondió? Isaías. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que desató el Señor en Isaías? Que Isaías fuera libre para decir, yo estoy listo. Yo estoy preparado, yo puedo ir a dar testimonio, yo puedo ir a hablar en tu nombre. Oye, pero van a decir que eres inmundo y que vives en pueblo inmundo. No, yo estoy listo. ¿Por qué ya Isaías está listo para ir? Porque ya no tenía culpa en su corazón. ¿Sabes? Algo que impide que nosotros demos testimonio a otras personas acerca de Jesús es la culpa. Porque de repente tú dices, es que mira, Jesús te ama, Dios quiere salvar tu vida. Porque si en verdad amaras al Señor, si en verdad amáramos al Señor como decimos que lo amamos, te preocuparía la gente que se pierde. Estarías preocupado por la gente que no ha podido entender o no ha podido conocer al Señor. Te preocuparía no poderle dar testimonio a alguien. El día viernes conocí a una mujer
que es vecina de la hermana Imelda y del hermano Elías, y ella estaba dispuesta y dice, ya quiero ir al templo, ahora que hablan del templo puedo ir. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué tenía ese deseo? No porque yo estaba ahí, sino porque Elías e Imelda han dicho constantemente, es que vamos al templo, es que vamos al templo, es que vamos al templo, vamos al templo, vamos al templo. Tanto que ella dice, pues quiero ir. ¿Qué hay en ese templo que ustedes quieren ir con tanta insistencia? Yo quiero ir. Hermano, Dios está esperando que tú seas libre de culpa para que puedas dar testimonio de quién es Jesús. ¿Qué es lo que impide que puedas decir que eres cristiano? ¿Qué es lo que impide que puedas testificar que Cristo ha cambiado tu vida y ha transformado tu vida? ¿Qué le impide? ¿El qué dirán? ¿El qué van a pensar de ti? ¿Que ahora eres fanático, que eres religioso, que ahora eres una persona que le han lavado el cerebro? Yo lo he dicho, a mí me lavaron el cerebro y me lavaron todo. Bendito sea Dios, qué bueno que me lavaron. Porque ahora tengo una vida distinta, porque ahora puedo seguir al Señor. Y entonces Isaías ahora le dice al Padre, heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso creo que la culpa paraliza. Porque mientras nos sentimos culpables, porque decimos, es que no doy buen testimonio, pastor. Es que mi matrimonio no está muy bien. Es que mis hijos no andan muy bien. Es que no doy buen testimonio en el trabajo, siempre llego tarde. No doy buen testimonio en la escuela, no llevo las mejores calificaciones. No doy buen testimonio con los vecinos porque siempre oyen que estoy peleando y gritando con mi marido. Y tú crees que tu testimonio es más significativo o es más importante que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es que todavía te sientes culpable. Es que no hemos entendido que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es un acto completo, pleno, al que no le falta nada. Por eso nos cuesta tanto trabajo confesar lo que dice en 2 Corintios 5:21. Nos cuesta trabajo decir que somos la justicia de Dios. Mi esposa y yo les hemos dicho continuamente, ya sea por mensaje, ya sea por enseñanza, por una plática con ustedes, les hemos dicho constantemente, hermano, confiesa que eres la justicia de Dios. Di que eres la justicia de Dios. Habla con tu boca que eres la justicia de Dios. Pastor, pero acabo de pecar. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor y di que eres la justicia de Dios. Porque cuando tú confiesas que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra, cuando tú confiesas eso, tú lo que estás diciendo es que ya no hay culpa en tu corazón. Y la culpa que paraliza, y la culpa que te detiene, y la culpa que te impide avanzar para poder testificar, para poder ir y decir a otros lo que Jesús hizo en tu vida, para poder quitar esa culpa necesitas confesar que eres la justicia de Dios, necesitas entender que ya no eres culpable. La regaste, te equivocaste, fallaste, pecaste, ok, arrepiéntete, pide perdón al Señor. Vuelve al camino de Dios, entrega tu corazón, deja que eso cambie tu vida. Y reconoce lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Visualízate como Isaías pudo ver a este serafín tocando su boca. Yo creo que si Isaías hubiera dicho, oh, estoy muerto porque tengo labios inmundos y ojos inmundos y oídos inmundos. Y tengo manos inmundas y un corazón inmundo, Señor, soy todo inmundicia. Yo creo que el ángel, en lugar de agarrar con pinzas el carbón y tocar su boca, hubiera agarrado a Isaías con pinzas y lo hubiera echado al altar. Para que todo el carbón ahí lo limpiara por completo. Pero él dice, tengo labios inmundos. Ok, tus labios son inmundos, resolvamos el problema de tus labios. Tienes un corazón dañado, ok, toquemos tu corazón. Tienes una mente perversa, ok, toquemos tu mente. ¿Qué es lo que necesita ser tocado por el Señor? ¿Qué es lo que necesita ser cambiado en tu vida por el poder de Dios y el poder del sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que necesita ser cambiado? Eso es lo que tienes que entregarle al Señor. Y decirle, esto me está perjudicando, esto me aleja de ti, esto no me hace entender lo que está dañando mi corazón y está haciéndome actuar contra tu voluntad. Señor, esto me impide ser libre, esto me paraliza.
No puedo dar testimonio. No puedo hablarle a otros de Cristo porque estoy paralizado, porque mi testimonio, mira, a veces parece que vivimos en una burbuja, que nadie nos hable, que nadie, vamos por la calle esperando que no nos saluden para no tener que responder al saludo. Tenemos miedo a hablar con la gente. Tenemos miedo a compartir de la fe, porque a lo mejor nuestro testimonio no es el más correcto, perdón que lo diga así, el más correcto entre comillas. Y traemos una culpa a nuestros hombros, que no solamente esta culpa te impide dar testimonio. ¿Sabes que esta culpa te enferma? ¿Sabes que esta culpa te roba tus finanzas? ¿Esta culpa te hace sentirte indigno para no ser prosperado? Y si es que no soy digno para ser prosperado, soy tan pecador. Ya me imagino, si Dios me bendice, me lo voy a ir a gastar todo en alcohol y en mujeres. Y se sienten tan indignos, se sienten tan culpables, se sienten tan miserables que sus vidas mismas están paralizadas. Cuando yo digo y hablo aquí, lo he dicho aquí delante de ustedes, cuando digo Dios me va a prosperar, Dios tiene reservado un regalo para nosotros, estamos orando por un auto nuevo, yo creo que podemos tener una casa más grande, creemos que podemos construir un templo maravilloso para la iglesia y adorar al Señor. Cuando yo digo eso, hermano, no lo estoy diciendo porque yo me sienta capaz, o porque yo sea súper poderoso, o porque estoy esperando que se muera mi tía la rica, para poder hacer todo eso. No estoy esperando eso. No estoy esperando hacerlo en mis fuerzas. Ni porque yo sea, wow, el super pastor, que tiene la superunción, que camina en la supergracia. No, hermanos, si creo eso, es porque sé que Él puede hacerlo por mí. Porque Él me hace digno. Porque Él me justifica. Porque Él limpia mis pecados y quita la culpa de mi corazón. Yo creo que Dios puede hacer todo eso y más todavía. Yo sé que Dios me va a sorprender. Ayer con la entrevista con el hermano Javier Ordiz, de repente la entrevista dio un giro y empezó a profetizarme y yo dije, Señor, ¿de qué se trata esto? Esto no estábamos jugando. Y de verdad que es una confirmación más de lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas y de lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Y me decía mi hijo David cuando lo escuchaba, me decía, ya está más cerca. Es más pronto, justo a tiempo. Yo creo que Dios está haciendo lo que tiene que hacer y está moviéndose como se tiene que mover en mi vida. No porque sea pastor. He escuchado hermanos que usted que es pastor, ore a Dios y pídale por mí, porque a usted Dios sí lo escucha. Digo, wow, ¿en qué doctrina extraña y rara les han enseñado estos hermanos? Porque no es porque yo sea pastor que puedo experimentar la gracia y lo sobrenatural de Dios. Una hermana me manda un mensaje, ahora que pedimos ¿se acuerdan que pedimos ofrendas de las fiestas? Esta fue la de las cosechas, la de Sukkot. Cuando pedimos, esta vez recién que pedimos las ofrendas y que dijimos, hermanos, si tú sientes en tu corazón, ofrenda y da. Ella escucha nuestros mensajes. Por cierto, hermana Isabel, les mando un fuerte abrazo porque sé que va a escuchar este mensaje. Y ella me manda un mensaje y le dice, pastor, le acabo de depositar. Me dice, ¿me puede mandar una cuenta en la cual depositarle mi ofrenda de las fiestas del Señor? La ofrenda de los primeros frutos. Y le digo, sí, hermana, le mandamos la cuenta, me depositó. Y apenas esta semana me acaba de mandar un mensaje. Y le dije, hermana, al principio no sabía quién era, le dije, hermana, la bendigo su vida y le pido a Dios que su ofrenda tenga una cosecha abundante, que usted pueda ver y darnos testimonio de lo que Dios hizo en usted. Y me manda esta semana, me manda un mensaje, pastor, ya llegó la bendición. Dice, ya llegó la bendición, luego le hablo para platicarle. Sigo esperando la llamada, hermana, estoy emocionado de saber qué hizo el Señor en usted. Pero, hermano, le están creyendo a Dios, no porque yo lo dije. No porque yo dije eso, bendiga, Dios le bendiga. No, el Señor es fiel, tienes que creerle a Él. Tienes que quitarte la culpa de tu mente y de tu corazón para aceptar la redención que Jesús hizo contigo y entender que eres nueva criatura.
que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Tienes que entender eso. Si te cuesta trabajo entender eso, hermano, la culpa te va a estar asediando. Hermana, la culpa va a estar sobre ti, haciéndote sentir culpable y no digna de ser sanada. No digna, porque dices, es que mire, pastor, mi familia no da buen testimonio, por eso nos está yendo como nos está yendo. No. Cancela esa mentira, que Dios quite la culpa de tu corazón. Tú eres justicia de Dios en la tierra en Cristo Jesús. Tú eres libre de eso. No te está yendo mal porque Dios te está castigando porque tu familia da un mal testimonio. Te está yendo mal por las malas decisiones que has tomado, por las equivocaciones, porque son lastres que vienes arrastrando desde hace 20, 30 años atrás que no has podido librarte de ellos. A lo mejor tus hijos son rebeldes porque no los educaste o porque no hiciste lo que tenías que hacer, o simplemente ellos quisieron ser rebeldes. Es una decisión que ellos tomaron. Pero no puedes decir a Dios, ay Dios, no me castigues tan duro porque me voy a morir. No me mires con tus ojos santos porque voy a caer fulminado, como si salieran así. A veces nos imaginamos como los ojos de Superman, que salen rayos ahí de sus ojos y Dios me está mirando, me están cayendo rayos del Señor. No, hermano. Vendrá el día en que la justicia de Dios será en juicio sobre toda la tierra, sobre todos los seres humanos, sobre los ángeles y principados y potestades. Llegará el día del juicio. Ese momento, cuando llegue ese día del juicio, tú y yo estaremos listos porque fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y la culpa ya no está en ti, no te sientes culpable. Ahora tienes que entender algo, dice, estoy terminando ya, 2 de Corintios capítulo 7 versículos 8 al 11. 2 de Corintios capítulo 7 versículos 8 al 11. Quédate con lo que le pasó a Isaías, no nos salgamos de eso. Fue limpiado su pecado y quitada su culpa. En tu vida ha sido limpiado el pecado, quitado el pecado y quitada la culpa. Ya no hay pecado, hermano, que se señoree sobre ti. Espero que esté entendiendo esto. Escucha el mensaje del martes porque le voy a explicar este proceso de cómo somos libres del pecado. Cómo es que Jesús se hizo pecado, pero nunca cometió pecado. Cómo es que somos libres del pecado por causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ok, regreso al tema, perdón. Es que tengo tantas cosas que decirle que a veces siento que el tiempo no me es suficiente, pero dejaremos ahí hasta donde tengamos que decir. 2 de Corintios capítulo 7 versículos 8 al 11 dice, porque aunque os contriste, perdóneme usted, quítele ahí a la producción esa parte que no salga. No hacemos eso. Pero dice, 2 de Corintios capítulo 7, esto está en vivo, hermanos, si se me lengua la traba es porque estamos en vivo. Capítulo 7, versículo 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habíais sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Quiero terminar con esta parte que el apóstol Pablo comparte con nosotros, primero con los hermanos en Corinto, pero después con nosotros. Al paso de los años, hoy podemos leer estas palabras y entender quizás a la manera como yo puedo explicarle ahora. Podemos entender que lo que Pablo está diciendo, porque necesitas leer las dos cartas del apóstol Pablo. En la primera carta lo regaña, lo reprende, le señala,
Y esa primera carta hizo que los hermanos de repente dijeran, ay, Pablo ya no nos quiere. Se entristecieron, se contristaron. Pero la confrontación de las palabras de Pablo llevaron a los hermanos en Corinto a arrepentirse. Platicábamos con mi esposa en la semana que a veces tratamos de endulzar el mensaje o de hacerlo suavecito para que la gente no se ofenda. Necesitas leer las cartas de Pablo para darte cuenta que Pablo no fue ofensivo, fue claro, habló las cosas que tenía que hablar y las cosas que tenía que decir por el bien de los hermanos en Corinto. Y a veces nosotros, como buenos cristianos que amamos a la gente, que amamos a las personas y que queremos estar con ellos, a veces suavizamos el mensaje y vendemos un evangelio o compartimos un evangelio suavecito, blandito, para que la gente no se ofenda. No le digas al pecador que es pecador, no le digas al alcohólico que es alcohólico, no le digas de esta manera a las personas porque no sea que se ofendan y se duela su corazón. No se trata de ofender a nadie, no buscamos ofender a nadie, amamos a todos, bendecimos a todos. Pero si el mensaje que yo hablo aquí y las palabras que yo digo aquí te confrontan y te hacen sentir incómodo, me decía mi hijo hace unos días atrás, ¿no será que el Espíritu Santo te está hablando? ¿No será que el Espíritu Santo está tratando de decirte algo? ¿Por qué cerrar nuestros oídos y nuestro corazón a lo que Dios tiene que decirte? Si lo que estás oyendo te incomoda, ojalá te lleve al arrepentimiento. Y si te lleva al arrepentimiento, bendito sea Dios. Dice Pablo, no sé qué habrá producido en ustedes. No sé qué produjo en vosotros. Dice, qué defensa, si empezaron a querer defenderse delante de Dios, o se sintieron indignados, o tuvieron temor, y sintieron que Dios los fulminaba como Isaías, o tuvieron un ardiente afecto por aquel que les predicó, y sintieron un gusto por querer hacer lo que se les estaba enseñando, o simplemente tuvieron un celo santo en su corazón. O a lo mejor fueron vindicados, fueron puestos, levantados y dicho, yo no fallé, estoy bien delante del Señor. No con orgullo diciendo, fallé y soy un pecador y aún así estoy bien delante. No, en el sentido de que no he cometido falta. Se confirma nuevamente que las palabras que Pablo nos mandó en la carta, estoy viviendo de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios, estoy siendo vindicado. Y entonces dice Pablo, no sé qué produjo las palabras que les compartí, no sé qué produjo en ustedes, no lo sé, qué tipo de reacción tuvieron ante mis palabras, pero lo que sí sé es que se han arrepentido. Hermano, cuando Dios te confronta, cuando escuchas un mensaje de parte de tu pastor que te confronta, que te desafía, que te hace sentir incómodo, que te hace revisar tus pensamientos y tus paradigmas en tu cabeza o los filtros que tienes en tu cabeza que te hacen filtrar lo que recibes de parte de Dios. Si eres confrontado por el Espíritu Santo acerca de lo que escuchas, entonces estoy seguro que algo producirá en ti. Algo va a producir en ti. Y estoy seguro, porque así lo creo y así lo dice la palabra, que es el Señor hablando a tu corazón que te está llevando al arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento traerá salvación a tu vida. Y será quitada la culpa de tu corazón. No buscamos convencerte con palabras solamente para que te entristezcas y te sientas mal. Porque eso produce muerte, dice Pablo. Una muerte que nos condena y nos sentencia, no una muerte física literalmente, sino una muerte que te paraliza. Estar paralizado es como estar muerto. No poder hacer nada, no poder testificar, no poder avanzar, no poder creer, no poder conquistar, no poder ser mejor de lo que eres ahora. Desafiarte a ti mismo y creer y decir, tengo mejores capacidades, puedo hacer mejores cosas, puedo llegar más lejos, puedo conquistar aquello que me propuse, Dios está conmigo, Él me respalda, voy a llegar tan lejos como el Señor me impulse. En lugar de decir, no puedo, no sé, es que soy malo, pastor. Es que no me atrevo ni a orar porque soy pecador.
Es que me siento mal, pastor. Ore. No puedo, pastor. Estoy mal porque pequé. No, quítese la culpa del corazón. Entienda lo que Jesús hizo por usted. Sepa lo que Jesús hizo por usted. Entiéndalo y créalo. No necesitas tener una experiencia como Isaías para ver serafines, para ver querubines, para ver ángeles, para ver el trono de Dios, la gloria de Dios. No para ver la nube. Últimamente esta semana cuando salimos en la mañana hay una nube acá afuera. De humo, hermano. Y no es de la gloria de Dios. ¿Quién sabe qué están quemando en la madrugada aquí? Que cuando salimos mi esposa y yo está todo lleno de humo allá afuera. Y no puedo decir, ¡oh! La gloria de Dios está llegando aquí. Porque a veces el mismo diablo usará esa. ¿Por qué cree que hay tantas imágenes que se adoran en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente anhelando tener una experiencia sobrenatural que de repente el diablo dice, con que quieres ver a Dios? Hoy en los grupos estos de retiro del cuarto y quinto paso usan esta necesidad de la gente de tener una experiencia sobrenatural con Dios que la mueven en sus emociones y en su pensamiento, en su psique, las mueven a tener una ilusión de una experiencia con Dios. Y no lo he escuchado de una persona, lo he escuchado de un montón de personas. Es que vi a Dios, es que sentí a Dios, es que experimenté a Dios, es que oí a Dios. Si tú ves a Dios como lo vio Isaías, hermano, en ese momento que tú lo ves y que tú lo experimentas, algo pasa. Algo pasa, cambia tu vida, la revoluciona, la transforma, la cambia. Te vuelves en un vocero porque tú le vas a decir a Dios, ok, ya estoy libre, estoy limpio. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no estoy aquí solamente porque me gusta hablar frente a las cámaras o hablar detrás de un micrófono. Estoy aquí porque algo pasó en mi vida. Y eso que experimenté quiero compartirlo con todos ustedes. Y que puedan experimentar ese cambio, esa transformación, ser libres de culpa, poder ver la gloria de Dios. Y podría platicarte todas las veces que he experimentado la presencia de Dios. Esos momentos sobrenaturales que no tienen explicación natural. Y podría contarte todas esas anécdotas y todas esas veces que me ha sucedido algo sobrenatural. Pero si ustedes se dan cuenta, en todos mis mensajes no recurro a esa experiencia sobrenatural para darles testimonio de Cristo. Porque a lo mejor ustedes como iglesia y yo como pastor, a lo mejor no tenemos una experiencia sobrenatural. Pero dijera el pastor Alberto Nova, pero predicamos la palabra de Dios. No predicamos otra cosa. A lo mejor aquí no temblamos, ni nos sacudimos, ni caemos como chinicuiles al piso sacudiéndonos. A lo mejor no pasa eso, pero predicamos la palabra de Dios. A lo mejor no vemos o experimentamos cosas que podrían decir, wow, se sintió la presencia de Dios. Vi ángeles, vi querubines, vi serafines, vi nubes, vi la ventana del cielo abierta. A lo mejor no hacemos eso, porque sí lo hemos experimentado, pero no lo hacemos, no hacemos de eso un espectáculo. Pero predicamos la palabra de Dios. Y creo con todo mi corazón que Dios te está desafiando. Dios te está llevando a ser libre de culpa porque está esperando que alguien vaya y predique, porque está esperando que alguien testifique. A lo mejor no tienes que salir a las calles, pastor, pero está la pandemia, no puedo salir. No, usa tus redes, usa WhatsApp, usa Facebook, usa Twitter, las cuentas que tengas, úsalas como Dios te guíe. No te estoy diciendo qué tienes que hacer con tus cuentas personales, porque va a decir, el pastor me dijo que hiciera. No. Son tus cuentas personales, es tu vida, son tus decisiones, comparte lo que tengas que o lo que quieras compartir, pero yo sé y estoy convencido que en el momento que la culpa es quitada de tu corazón y te sientes libre para testificar de Jesús, las redes sociales te quedarán chiquitas. Y quizás querrás tener muchas cuentas y querrás tener muchos números celulares y muchas manos y muchas computadoras para poder compartir todo lo que Dios está haciendo contigo. Jesús se hizo pecado por nosotros, pero nunca cometió pecado. La culpa en Jesús no existía. Él no se sintió culpable por el pecado. A él le dolió el pecado que la gente había cometido y que iba a cometer. Pero él no se sintió culpable. Él no le dijo al Padre, soy un gusano. No,
Él le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no podía entender, bueno, sí podía entender, pero me refiero, no podía saber cómo reaccionar ante la ausencia de la gloria de Dios en su vida a causa del pecado. Y quizás lo que más le dolió a Jesús fue decir, ¿cómo es que la humanidad puede vivir sin Dios? ¿Cómo la humanidad puede preferir el pecado que a Dios? Es terrible esto que estoy sintiendo, es terrible lo que estoy experimentando ahora. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros, y Jesús dice, ¿cómo la humanidad puede vivir así? Sin Dios. Que la culpa en tu corazón sea quitada por la presencia del Espíritu Santo. Porque ya limpio eres. Si has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, limpio eres. Y si en algún momento tú has renunciado a reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, o nunca has escuchado esta oportunidad, quiero invitarte a que abras tu corazón, a que le digas a Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme a tu imagen y semejanza. Quiero sentir tu presencia, perdóname. Repite conmigo esta oración si es que sabes y entiendes que necesitas a Jesús en tu vida. Repite conmigo, repite después de mí. Señor Jesús, ven a mi corazón, transforma mi vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Sé que he querido vivir y hacer mi voluntad, pero hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, que te hiciste pecado para que yo fuese libre del pecado, que me has quitado la culpa en mi corazón y que puedo levantar mis ojos al cielo y mirar tu rostro y decir que soy tu hijo. Confesar con mi boca que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. Ven, Señor, y señorea sobre mí. Toma autoridad sobre mí. Toma dominio sobre mí. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Toma mi vida en tus manos, hazme tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Es el primer paso para caminar en pos de Jesús, siguiendo a Jesús. Yo espero de corazón que no dejes de buscar su presencia. Este canal, este medio de redes sociales, este perfil en Facebook que has encontrado, vas a encontrar enseñanzas y mensajes que te ayudarán a seguir el camino que el Señor nos ha planteado. Bendigo tu vida y espero de corazón que perseveres en el camino de Dios, en el camino de Jesús. Que sigamos sus pasos, los pasos de nuestro Maestro. Iglesia, gracias por quedarse hasta este momento, por acompañarnos hasta este momento. Les amamos y les bendecimos. Y espero de verdad de corazón que sean bendecidos. Oremos para que la culpa que está en tu corazón sea quitada. Oremos para que ese sentimiento de sentirte culpable, que te paraliza, que te detiene, que te impide disfrutar de la vida plena en Cristo Jesús, que incluso te sentencias a ti mismo porque te sientes culpable y te sientes inmerecedor de la gracia con la que Dios quiere bendecirte y quiere prosperar tu vida y quiere sanar tu cuerpo y quiere restaurar tu matrimonio. Porque te sientes culpable, porque crees que no lo mereces, que esa culpa sea quitada. Que si te has arrepentido de corazón y has confesado tus pecados delante del Señor, esa libertad con la que Cristo te ha hecho libre también haga que la culpa sea quitada de ti. Es lo que Él hace por ti, hermano. Es como Isaías, que solamente confesó y la solución vino de parte del Señor. El sacrificio ya fue ofrecido. El altar está encendido. Es la presencia de Dios misma sobre tu vida la que te santifica. Así es que oremos pues, y que esta culpa que está en tu corazón, que te limita y que te paraliza, sea quitada, para que podamos ser testigos eficaces de Cristo, bendecidos, prosperados, disfrutando de una vida plena en Cristo Jesús.
Oremos pues. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu iglesia, por todos aquellos que escuchen este mensaje. Te pido de todo corazón que haya una restauración en sus vidas. Sé, Señor, que la confesión de nuestros pecados nos libra de ese yugo y de esa atadura que el pecado produce. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la misma obra de redención que manifestaste en la cruz del Calvario y en tu resurrección al tercer día hace casi 2000 años, hoy se manifieste en tu iglesia, en aquellos que escuchen este mensaje y dispongan su corazón para experimentar de manera natural o sobrenatural el momento de su restauración, el momento de su perdón, el momento de su redención. Ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, ellos y cada uno de nosotros seamos librados de la culpa. Porque así como somos lavados del pecado por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, también la culpa es quitada de nosotros. Porque no hay acusación de parte de Dios hacia tu vida. Porque no hay acusación de parte de Dios hacia tu espíritu, hacia tu alma o hacia tu carne. No hay una acusación del cielo. El que acusa es el diablo, el que quiere hacerte sentir culpable es el diablo, pero Dios te hace libre ahora. Señor, manifiesta esta libertad en tu iglesia, manifiesta esta libertad en los corazones de tu iglesia, que seamos libres de culpa, que podamos mirar de frente a aquellos que nos demanden o a aquellos que nos exijan o nos pidan explicación de nuestra fe. Que podamos hablar de frente y a los ojos, explicando y confesando lo que tu palabra nos dice. Sin miedo, sin vergüenza, sin temor a ser señalados o acusados, porque aun cuando nos acusasen de nuestro pecado pasado, con libertad podremos decir, Señor, hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Obra, Señor, con poder y autoridad en tu iglesia. Y quita la culpa de su corazón, que cada uno tome la decisión de no sentirse culpable, de no sentirse basura, de no sentirse inferior a aquello que Dios ha dicho que somos, porque hoy creemos y confesamos con nuestra boca lo que Dios habla acerca de nosotros, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Padre. Amén y amén. Amén. Amén, querida iglesia. Les amamos, les bendecimos. Declaramos que la gracia, el favor y la misericordia de Dios está sobre ustedes, que no les falte pan sobre su mesa, que haya provisión abundante y generosa, que la bendición de Dios les haga crecer y ser multiplicados en abundancia, que la enfermedad no toque tu casa, y si por alguna razón la enfermedad estuviera o hubiese llegado a tu casa, que el Señor sane tu cuerpo por completo, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Que la bendición de Dios te haga prosperar, que te lleve con bien en tu salir y en tu llegar. Que donde quiera que estés y donde quiera que andes, el Señor sea contigo. Que puedas tener paz en tu corazón y tranquilidad a tu alma. Que tengas mucha esperanza, mucha fe, porque vienen cosas grandiosas y extraordinarias para tu vida. Te amamos y te bendecimos y esperamos que Dios te bendiga todos los días. De corazón, hermanos, sean bendecidos y nos estamos viendo el próximo video. Estaremos en contacto por los mensajes de WhatsApp. A todos los que no forman parte de la comunidad Manto Nuevo, les amamos y les bendecimos y les agradecemos su compañía y que puedan ver estos videos y que los compartan. Gracias, gracias de verdad, porque eso hace que mucha más gente oiga, conozca y escuche el mensaje de Jesús. Así es que gracias por compartir el video. Compártalo todas las veces que pueda y todo el tiempo que quiera, compártalo, porque sé que mucha gente necesita escuchar este mensaje. Aún hijos de Dios, aún cristianos que se han alejado de Dios simplemente porque se sienten culpables. Hoy bendigo tu vida y agradezco que te hayas quedado hasta este momento. Gracias por recibir esta señal en tu casa. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos da mucho gusto recibir noticias de ustedes. Mi esposa y yo de repente recibimos noticias de ustedes y nos da mucho gusto saber que nos escuchan y que ven estos mensajes. Si tienes alguna duda, si tienes alguna petición de oración, quieres ponerte en contacto con nosotros, ahí el teléfono de WhatsApp que aparece o que ha aparecido a lo largo del video es mi teléfono personal. No tengo dos teléfonos, tengo solo un teléfono y ese es mi teléfono personal. Puedes llamarme con toda confianza, puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de WhatsApp, mandar tus peticiones de oración y que
sean tener respuesta de parte de nosotros. Si hay alguna pregunta, algún comentario, tienes alguna duda, te gustaría que abordáramos algún tema en particular en alguna de las enseñanzas de los martes, la de los domingos, procuro que el Señor sea quien nos esté inspirando y llevándonos de la mano para lo que tenemos que enseñar a la iglesia. Los martes lo hago un poco más variado, a veces escucho algún tema que quieren que hable, me mandan alguna petición, me mandan alguna pregunta y abordo esos temas los días martes. O a veces para completar el mensaje que doy el domingo, lo completo el martes. Así es que no te pierdas los mensajes del martes. Si no los has escuchado, te sugiero que los escuches. Están ahí, están los comentarios ahí están ahí los videos en el perfil de Facebook. También están en el canal de YouTube. Ahí los puedes escuchar. Seguramente serán de bendición para tu vida. Mis queridos hermanos, gracias por compartir este video, gracias por quedarse hasta este momento, les enviamos nuestro cariño, Dios les bendiga, seguimos en contacto, comunidad Manto Nuevo, seguimos en contacto por WhatsApp, ahí estaremos mandando noticias o mensajes o lo que sea. Por favor, ayúdenos a orar por los hermanos de Perú, no solamente por la iglesia Milicia de Jehová, ayúdenos a orar por todos los hermanos en Perú y por el país, por el mismo Perú, por la gente. Están pasando por una situación muy, muy difícil, que las cosas no rebasen los límites de la tranquilidad y la paz y el respeto a los demás, que la gente en Perú pueda tomar, pues sí, quizás se sientan estafados por los políticos, pero que no lleguen a extremos que después tengan que lamentar. Que la paz de Dios impere en nuestra hermana República del Perú, y que Dios sea con ellos. A los hermanos de Milicia de Jehová, Dios les bendiga, les amamos, estamos orando por ustedes y confiamos que Dios dará testimonio de que Él es Dios también sobre Perú, como lo es también sobre México. Bendiciones, familia. Ya creo que se me acabó la cuerda. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 11 en punto en la reunión en vivo de la comunidad Manto Nuevo. El martes también 8 de la noche en vivo, y Vida de Fe y Café está siendo transmitida a las 9 de la noche. Vale la pena que vean esos capítulos. Llevamos 18, estamos por terminar la primera temporada. Llevamos 18 capítulos, 18 entrevistas que vale la pena oír, escuchar. Así es que no te los pierdas. Ahí están en YouTube. Pero en YouTube están en el canal de Original Manto Nuevo. No están en el canal de la iglesia. A lo mejor no los has visto. Está en la descripción del video para que veas todos los canales y las redes y lo que tenemos para comunicarnos. Mándanos tus mensajes, síguenos, suscríbete a los canales para que no te pierdas ninguna publicación. Dale like, activa la campanita. Pero síguenos para que no te pierdas ninguna de las publicaciones que hacemos. Les amamos, les bendecimos, un abrazo fuerte para todos. Mi familia, mi esposa, mis hijos le envían un fuerte abrazo. Les amamos y esperamos verlos pronto. Sigan orando por nosotros. Bendiciones y hasta la próxima.